El Valle de la Muerte es el minuto en el cual uno en verdad empezó a evaluar seriamente que no da más nomás. Acá llegó, ya sea por deuda, ya sea por miles de variables que se van dando después de un par de años, que uno no va consiguiendo lo que tiene en la cabeza y ya más prácticamente no tenéis plata para seguir nomás. Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Oñón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en nuestras organizaciones y nuestros usuarios. ¿A quién le hablamos? Te hablamos a ti, gerente, líder e integrante de equipos digitales. Pero antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Comencemos. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Boris Kreiser, CEO de Buscalibre.com, sobre la experiencia de servicio en un e-commerce regional. Bienvenido, Boris, ¿cómo estás? Hola Álvaro, todo bien, muchas gracias por la invitación, feliz de contribuir aquí. Excelente, muchas gracias a ti por la participación. ¿Algún otro dato que quisieras agregar, aparte de CEO de Buscalibre, futuro CEO de...? Soy emprendedor, eso no me lo saco, el emprendedor, porque Buscalibre... Pero me gustan más cosas, así que al final me gusta el emprendedor. Esa es buena. ¿Qué te definís más? ¿Como un empresario o como un emprendedor serial, digamos? Porque sé que tenés varios emprendimientos. No, pues emprendedor, pues. Cuando se pone más de empresario, ahí tengo que empezar a aprender ahora. ¿A delegar o igual seguís encargándote tú? A delegar, pues, pero es más difícil, mucho más difícil. Uno está acostumbrado a hacer las cosas uno. Sí, de acuerdo. Yo me acuerdo que hace tiempo alguien me hizo la pregunta y yo nunca me la había hecho. Y digo, qué buena pregunta. Y mi respuesta fue la misma que la tuya. Boris, como CEO, ahora sí, como empresario de una empresa digital como es Buscalibre, ¿cómo ha impactado la pandemia en la forma de hacer negocios? Más allá de que probablemente aumentó, uno de tus fuertes son los libros, ahora después vamos a conversar qué otras cosas vendes, pero también estuvo en un principio el impacto en la logística, después se fue acomodando. ¿Cómo fue ese acomodamiento a la pandemia? Yo creo que lo que nosotros vivimos y lo que vi en empresas como digitales similares es que fueron distintas etapas. Hay una primera etapa de incertidumbre en que todavía no se hace un cambio que al principio, cuando antes de la pandemia, cuando en Chile estuvo todo el tema de la revuelta social, etcétera, en octubre. De ahí en adelante como que parte un tema como de incertidumbre. De ahí se junta con la pandemia y de ahí yo creo que viene la explosión fuerte de lo digital, porque en el fondo todos se dan cuenta de las ventajas que tenía en el despachar y de las falencias que tenía muchas empresas al no tener la experiencia digital. Entonces yo creo que sí. En un principio, hizo un cambio importante, claramente movió mundo, hizo que las empresas se aceleraran. Muchas empresas que no tenían la presión del cambio tan encima, tuvieron que hacerla. Entonces el mundo post pandemia de hoy día digitalmente está mucho más avanzado, mucho más competitivo, mucho más difícil para los emprendedores que quieren hacerse un camino. Es un mercado mucho más competitivo y las diferenciaciones que vamos a hablar después, pero las diferenciaciones son claves del negocio, y más aún yo creo que post pandemia que se igualó mucho. Para nosotros fue súper bueno y ahora obviamente está en cómo continuamos un poquito con las cosas que aprendimos en este tiempo. ¿Y qué fue lo que tú mencionabas al principio que te costó como adaptarte como negocio, ya específicamente como Buscalibre? ¿Fue los temas logísticos, los temas aduaneros? Tú tenés muchos pedidos que traes de afuera, eso también se lenteció bastante al principio. Sí, bueno, al principio yo creo que lo más difícil era saber si podías ir a trabajar o no. O sea, en un minuto que estaban los permisos, que si eras o no empresa esencial, y que entonces tuvo esa primera parte al principio que era difícil. También después al principio del COVID, te acuerdas que también estaba como que no vayan todos, que desinfectar con cada turno. Entonces yo creo que esa primera parte fue difícil porque por un lado tenía como una explosión de demanda, que es happy problem, pero por otro lado la operación era una incertidumbre, o sea, tal vez mañana no vamos a poder abrir. Yo creo que esas dos cosas fue lo difícil al principio. Y después a términos de negocio, la demanda, la entrega, ¿efectivamente aumentó muchísimo la demanda? Sí, la demanda aumentó mucho. A nosotros nos favoreció que yo creo que estábamos preparados. Nosotros ya teníamos un modelo que era capaz de escalar en volumen, o sea, y captar una demanda que te dice el día de mañana, ahora ya el 3 por
se compra todo por internet. Entonces esa demanda nosotros nos cambiamos de bodega, pero básicamente la estructura de funcionamiento interno y del software y de los procesos y de todo estaba hecho para poder crecer mucho más en números de pedidos. Entonces a nosotros nos tocó súper bien, pero tenía otras dificultades. La última milla, por ejemplo, ahí la última milla no estaba preparada tal vez, entonces tú le empezabas a pasar y al principio hubo un desastre de la última milla. Hoy día la última milla está lleno de empresas de última milla, como que fue una industria que se desarrolló gigante, pero en un minuto no había nadie, y estaba muy apretado y ahí hubieron después. ¿Para qué hablar de los envíos internacionales? Subieron de precio, todos querían traer todo en un segundo. Hubieron hartos cambios. Interesante eso, interesante. Eso que tú dices, efectivamente, que estabas preparado en un modelo o estructura o infraestructura escalable y que te permitió escalar rápidamente ante un aumento de demanda imprevisto, es fundamental. Ahí, como tú decías, efectivamente en la última milla al principio costó, pero ahora hay múltiples actores. Y hubieron muchas empresas que en ese periodo de demanda, la demanda les llegó, solo que te tuvieron que decir, oye, ¿sabéis que no acepto más órdenes a 30 días más? Porque estoy colapsado. Entonces, eso también es lo que se llama en los negocios, y que uno tiene un poquito de suerte y el time to market. Puedes tener una idea genial en un año X, pero si justo estabas partiendo tu negocio de emprendimiento de última milla un año antes de la pandemia, muy bien, pues. Claro. A ver, sí, estamos bien. Buscalibre empezó como un emprendimiento, una idea que tú tuviste con tus socios de intercambiar libros entre los estudiantes, ¿no? Por la necesidad esa de que, bueno, los estudiantes de cursos más abajo le cambiaban los libros a los de curso más arriba, ¿sí? ¿O algo así? Sí, pero ahí el Edu, mi socio, fue el que comenzó todo. Hoy día somos 3 socios, el Edu, el Alan y yo. O sea, como los socios como que con mayor porcentaje que trabajamos, hay más socios incluso. El Edu fue el que comenzó todo, pues. El Edu pensó en un marketplace de libros para universitarios, después un marketplace para todos, después darse cuenta de que dentro del marketplace él ganaba por marketing online nomás, por SEM, pero los demás estaban vendiendo los libros, pues se estaba transando harto en la plataforma. Entonces ahí como ponerse como librería, ahí entro yo, todavía están partiendo, nos hacemos socios, negociamos, entra también el Alan un tiempito después, y darnos cuenta cuál es la diferenciación. Y ahí empezamos con los países, incluyendo países, eso nos diferenciaba. Pasamos por el Valle de la Muerte, hay mucho para hablar ahí, pero en general esa es la historia. Partió el Edu desde su casa, repartiendo con su mamá, o sea, como a lo de verdad del libro de emprendimiento. De garage. Tal cual. Bueno, y ahora venden de todo. Bueno, también ahora, no sé si ahora, pero por lo menos nosotros lo conversamos, también volvieron a incluir libros usados. Álvaro, eso es entretenido ahí para los que les guste la tecnología, pero estamos tratando de hacer algo distinto un poco. Porque en el fondo hicimos una aplicación que tú vas escaneando en tu casa y puedes ir escaneando los libros, y el sistema te recomienda un precio de venta y te publica y te lo pasamos a buscar y los pasamos a buscar. Está interesante. Perfecto. ¿Y eso ha crecido? ¿Está creciendo? ¿Es una apuesta? ¿Es un aporte a la lectura? Una apuesta que hace sentido, pues al final todos los libros hace 30 años, por lo que están en decente estado, se han ido conservando en las bibliotecas de la gente, po, y que de repente los quiere donar o acá hay una alternativa para venderlo. Entonces, hace sentido. Estamos explorando, siempre son ideas nuevas. Y la importancia también de lo que tú mencionabas de estar siempre atento y flexible y cambiando, y bueno, ya contarás después cómo superaron el Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte para quienes no lo tienen tan presente y cómo lo traspasaron? Bueno, pero volviendo a un poco todo lo que han hecho y que están creciendo mucho en Latinoamérica. De hecho son el Amazon de Latinoamérica. No, somos el Buscalibre de Latinoamérica. Pero sí, no, pero yo creo que en librería debemos ser de los más grandes, librerías más grandes de Latinoamérica. Sí, de eso definitivamente. ¿Se viene alguna otra sorpresa, algún otro rubro? Bueno, hemos estado trabajando también en repuestos de auto. Ajá, que ahora están bastante escasos por todos lados. Hemos sufrido con los repuestos de auto.
porque es difícil. Es difícil la base de datos, las relaciones, las homologaciones, los catálogos. Y entonces llevamos muchos años tratando de sacarlo adelante, pero todavía le tenemos fe. Ya estamos metidos, pero nos podemos meter más fuerte en cosas digitales, en ebooks, en audiolibros, ese tipo de cosas. ¿Cómo piensan y cómo es el proceso de ideación para saber si en una nueva funcionalidad, por ejemplo, vamos a poner una app para vender libros usados? ¿Cómo determinan si efectivamente esa idea se queda en idea, es una buena idea y se implementa la idea? ¿Es ensayo de error? ¿Hay cierta validación? ¿Hay cierta investigación? ¿Es intuición? Es poca investigación. O sea, pero hay una investigación como lo que te acabo de decir, que en el fondo todos los años se compran miles de libros y quedan almacenados en las bibliotecas de gente que ya lo lee y quiere tener. Entonces como que tiene lógica. Pero de ahí va, eso hay yo diría una mezcla de intuición con algo de data así como de cabeza y después prueba y error. ¿Sentís en ese sentido que, bueno, como buen emprendedor probablemente la intuición mande bastante? ¿Sentís que quizás haya media culpa de te falte un poco más de investigación en el proceso o no crees necesario? ¿O has sacado alguna idea que ha fracasado rotundamente y tú le tenías mucha fe? Sí, muchas, todo el rato. Y estoy pensando, si volviera atrás, habría igual. Porque no tiene que ver solamente con el producto en sí. Tiene que ver con la motivación y lo que uno mueve cuando tiene como algo que le da la chispeza del día a día, pues, que no lo hace repetitivo, que no lo hace por mucho que obviamente es entretenido, la pega de emprendedor y todo, igual todos los días despertarse y imprimir no sé qué cosa y mandárselo no sé qué, te termina cansando en lo que sea. Entonces esto le mete adrenalina, porque hay producto nuevo, tú crees que va a cambiarlo todo y después te das cuenta, no es una cosa lo que va a cambiar todo. Pero va ahí. Interesante que lo ves más, que obviamente como una forma también de innovar, lo ves como un estilo de emprender, que si le sacaras eso y investigaras, validaras o invalidaras una idea, no te sería tan entretenido Buscalibre, digamos. Por mi forma de ser, sí, o sea, al final uno tiene que hacer lo que le motiva, pues. Entonces, si podéis mezclar las dos cosas, está ahí en el mejor lugar. Bueno, volviendo ahí y así retomando lo que tú mencionaste del Valle de la Muerte, si nos puedes contar a ver cómo fue, cómo lo superaron, qué es lo que los llevó, digamos, a ese lugar tan poco deseable que todos hemos tenido como emprendedores, definitivamente. Y voy a decir, bueno, pucha, pasamos raya, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la puerta o seguimos metiendo y sacando adelante el emprendimiento? Bueno, el Valle de la Muerte es el minuto en el cual uno en verdad empezó a evaluar seriamente que no da más nomás. Hasta acá llegó, ya sea por deuda, ya sea por miles de variables que se van dando después de un tiempo, de un par de años, que uno no va consiguiendo lo que tiene en la cabeza y ya más prácticamente no tenéis plata para seguir nomás. Nosotros al principio conseguimos capital, levantamos plata con Aurus, como $2,5 millones por ahí. Pero tecnológicamente, o sea, y estratégicamente, en verdad, cometimos un error. Era como el 2012, estaba agarrando mucho vuelo el libro digital en Estados Unidos. Entonces, tuve la curva del libro digital, que hoy día se van a andar en conjunto y ahora hay un concepto mucho más de que el libro convive en las distintas ediciones que tiene. O sea, convive el libro con el audiolibro, con el ebook. Si te vas de viaje, te llevas el ebook. De repente, si te gusta escuchar en los autos, escuchas el audiolibro. Entonces, al final, o sea, ese concepto así como digital, así completo. ¿Apostaron muchas fichas en el libro digital? No en el libro digital, al revés. Apostamos muchas fichas en tratar de hacer con el libro físico lo que nos pasó con el libro, o sea, lo que pensamos que nos iba a pasar con el libro físico, tratar de replicar todo lo que habíamos aprendido y hacer más categorías. Hicimos Buscalibre y en vez de hacer, o sea, de irnos por el lado digital y todo, empezamos a armar categorías y en un minuto vendíamos lavadoras, refrigeradores y con todas las dificultades que tenía de la forma de categorizarlo cuando no había hoy día que todo el mundo categoriza las cosas iguales y había una estandarización, sino que era en la época, en el 2012, que todavía había muy poca info, metiendo proveedores, con un sistema que no era completamente robusto porque tenía muchas fallas en el sistema de búsqueda, no sé qué. Y ahí la embarramos fuerte. Y ahí estuvimos, la plata se nos fue muy rápido, teníamos contratada mucha gente, cometimos varios errores y en un minuto estábamos con un hoyo muy grande financiero y con una cultura muy difícil de cambiar. Entonces ahí es donde uno dice, acá se acaba.
Y estuvimos a punto de hacer de esto de acá se acaba, a punto. Hasta que aguantamos durante 5 años, yo diría. Entre los cuales hicimos un tema que hicimos el cuento de la abuelita, le decía. Si a fin de mes, no sé, pues la empresa perdía 20 millones, a mí me correspondía poner el proporcional de mi parte. Y así estuvimos durante 2 años. Antes de eso, Aurus nos dio un poquito de plata para salvar. Cerramos todas las categorías y nos dimos cuenta que libros era lo que éramos buenos. Nos enfocamos en libros. Descubrimos el área de Te Traemos, que es esta área como de importar internacional, que conversaba con libros porque traíamos más cosas en los aviones, en los barcos. Entonces tenía lógica que vivían juntos. Y después de varios años salimos adelante, pero muy sufrido. Bonita anécdota, no sé si la historia vivirla fue tan bonita, pero bueno, imagino que no. Pero uno aprende. Sí, definitivamente, de los errores aprende mucho y a veces uno tiene que parar y pensar que cuando siente que hay algo que está muy mal y volver a los orígenes, que fue lo que permitió crecer y bueno, fue básicamente lo que ustedes hicieron. Y otra cosa, perseverar, Álvaro. Perseverar es importante. A veces también un poquito más allá de cuando uno está a punto de tirar la toalla, un poquito más allá hay una recompensa importante. Entonces, perseverar. De acuerdo. Te decía, en esta experiencia de comprar libros digitalmente, porque también lo puedes comprar en una tienda, en una compra más impulsiva, quizás uno planifica más, bueno, necesito tal libro, voy y lo busco en Buscalibre. Entonces, nada, lo encuentro, tenés todos los libros, doy fe, soy fiel comprador de Buscalibre. ¿Cuál es el punto más importante de la experiencia? ¿Cuál tú sentís donde se cae la experiencia del cliente? Donde tú dices, acá no nos podemos caer porque si no perdemos al cliente. Yo encuentro que para mí así, de verdad, casi lo más importante es el detalle producto. Porque todas las cosas que yo siento que son los diferenciadores se ven ahí. Porque después, obviamente, el carro, tú podés mejorar el carro, integrar medios de pago distintos, mejorar el flujo, hacer test en todo el funnel, probar varias alternativas, mejorar, hacérselo más simple al cliente. Pero en el detalle producto, tú ahí le dices la diferencia, porque el tipo va a abrir y va a poner tu producto y va a abrir la competencia y va a poner la competencia al lado. Y va a tomar la primera decisión de decir a quién le compro. Y tú en el detalle de producto tenés que mostrar tus cualidades positivas, ¿por qué te van a comprar a ti? De ahí en adelante, una vez, son problemas que son importantes, pero ya es como, ya te tengo. Entonces yo creo que para mí el detalle de producto es lo que siento que hay que meterle, y eso incluye no solamente la parte gráfica, que es súper importante, donde mostrar, los reviews, el precio competitivo, comparar, ¿cachai? Todo eso, los tiempos, el despacho. Entonces el detalle de producto para mí es clave. Perfecto. Buen tip, enfocarse en el detalle del producto, no solo como decías en el checkout y por supuesto después en el proceso de logística, que también es fundamental. Tenemos un par de preguntas más. Si nos puedes dar un par de ejemplos o un ejemplo de alguna iniciativa o idea concreta que han logrado cambiar, digamos, no necesariamente puede ser en el caso de Buscalibre, el e-commerce regional, porque tú tienes un e-commerce cross-border, que si quieres explicar qué es exactamente eso de cross-border y cómo eso potencia todo lo que es el e-commerce regional, que ya vemos, hay muchos casos de plataformas regionales. Primero con el cross-border. El cross-border es comercio de un país a otro. Todo lo que significa desde la compra en una moneda distinta, la recaudación, el envío de divisas para afuera, las liquidaciones, eso como parte de back office. Después toda la parte del cliente, de saber dónde está, de darle respuesta, de traquearlo, de disminuir los tiempos de despacho, de manejar múltiples rutas, de negociar con los couriers, línea aérea o todos los involucrados dependiendo del volumen, cada ruta. O sea, todo. Entonces, yo creo que o sea, como hemos impactado regionalmente, va a sonar, pero yo creo que fuimos pioneros en ayudar a algunas como freight forwards o couriers a cómo necesitamos manejar nosotros las cosas como e-commerce. Yo creo que nosotros fuimos de los primeros en empezar como el cross-border más tecnologizado. O sea, hoy día hay empresas gigantes que se dedican a eso, pero nosotros como internamente fuimos como... Entonces, y eso fue como regionalmente. O sea, como que nosotros ya teníamos el cross-border funcionando mucho antes de que se hiciera de moda ahora.
Hoy día como que todos tienen oficina y hubs no sé dónde, nosotros teníamos... Yo creo que eso... ¿Y qué más influenciamos así en general? Se me ocurre así, estoy pensando. Vale, si se te ocurre. Si no, bueno, te iba a preguntar por un big fail, pero me imagino que será el que mencionabas de entrar salirte un poco del rubro de libros, irte al multi-category, digamos, que ahí fue donde tú mencionabas. Ese uno, si te puedo dar otro, así como... No, tenemos varios. A ver, dale. No sé, hicimos una tienda de zapatos con mi socio que quedó increíble, pero como también, Supa se llama, Supa. Y de zapatos de mujer, y quedó muy buena. Pero no pudimos darle el foco necesario. ¿En qué año era eso? Como durante 3 años, hace como unos 3 años también. Pero no pudimos no logramos darle el foco necesario para sacarla adelante. Entonces fue como un desarrollo grande y todo, que tuvimos que cerrar la cortina nomás y decir, enfoquémonos en lo nuestro. No, pero interesante cómo igual sos perseverante efectivamente en innovar, en emprender y emprender en base a la intuición. O sea, hiciste un desarrollo. ¿De cuánto tiempo te llevó ese desarrollo de la zapatería? 1 año. 1 año. Creando el modelo. Y eso lo hizo el Edu. Lo hizo completo el Edu, lo programó. Entonces le da otro toque más encima, porque era ¿sabes? Lo trabajamos harto en él, si era súper bueno, pero no pudimos, en un minuto había que tomar una decisión difícil, ¿no? Mira, Boris, te vamos a preguntar ahora sí, la última sección, estamos súper bien en tiempos, el 3x3, 3 consejos en 3 minutos, o sea, 1 minuto por consejo. Es un consejo que tienes que darle a un gerente, líder de equipo, un e-commerce, un emprendedor, en base a tu experiencia, cuáles son los puntos clave, 3 consejos. Se mezclan, pero uno importante es, uno tiene que saber, cuando está haciendo un e-commerce y vendiendo sus productos, uno tiene que saber sí o sí en qué se diferencia comprarme a mí versus la competencia. Y eso es claro. O sea, al final, si yo me hago esa pregunta y no la encuentro, puedo invertir mucho en marketing, me voy a dar a conocer, pero a largo plazo realmente voy a fracasar porque no tengo una diferenciación importante. Pero después, no creo que hayan tantas diferenciales distintas como para volverse loco, sino que esto es lo que decía Jeff Bezos, que es precio. La gente hoy día agarra y pone y compara en dos pestañas un ICBN en el caso de libro, un SKU en caso de producto, y dice, oye, ¿es más barato o no? Etc. Entonces, después, el precio, obviamente. Después, la experiencia. O sea, la parte operacional logística. O sea, tengo que ser el más rápido. O sea, yo también, un producto que me llega en 1 semana versus un producto que me llega en 2 días. Y por último, todo lo que es como atención al cliente y como relación con el cliente, que es la experiencia. No operacional, sino que la experiencia en general en el sitio. Entonces yo creo que uno tiene que aprender muy bien las diferenciaciones para poder realmente hacer un e-commerce exitoso. Lo segundo que creo que es importante es en los e-commerce de nicho, uno puede ver más diferenciaciones frente a los más grandes. Un Mercado Libre hoy día que es tremendo, uno puede diferenciarse si es que en ciertas cosas la experiencia que lo que nos pasó a nosotros, la experiencia de vitrinear con ese e-commerce es mejor que la que tiene Mercado Libre directamente. Yo creo que eso es clave. Y después hay cosas más técnicas, no sé, pues si ya es difícil llegar, hay que aguantar porque los e-commerce funcionan muy bien y la economía de escala se da muy bien con volúmenes más grandes. Entonces es muy difícil la primera parte de llegar a esa escala grande, porque una vez pasa esa escala empiezan a pasar cosas que son increíbles, o sea, bajan precios de artículos que son súper clave en la operación por tener escala. Entonces, el llegar a economías de escala es un tema difícil y eso hay que aguantar hasta poder conseguirlo. Perfecto, entonces a ver si resumo bien. Consejo 1, conocer tu diferencial, valor agregado. Mencionaste factores como precio, la experiencia, la atención al cliente. El consejo 2, la experiencia del e-commerce en sí mismo, como es la experiencia de usuario, vendría a ser. Es que al final es todo, porque está englobado un poco en el 1, que es precio, tiempo y experiencia. Pues esas son las 3 claves del e-commerce. Y el último punto, bueno, obviamente hacer un esfuerzo para llegar a esa economía de escala que permite abaratar costos, hacer más eficiente la operación, más eficiente toda en tu caso temas de compra, logística y demás, que obviamente llegar a un volumen no es lo mismo despachar. Si se puede saber, ¿cuántos containers movés por todo Latinoamérica por mes? No sé, debo estar moviendo unas 75 toneladas mensuales.
Esos son muchos libros, ¿no? Muchas hojas. Muchos libros, muchos containers para todos lados. Impresionante, Boris. Por último, si alguien quisiera contactarte, hacerte alguna consulta, comentario, ¿cuál sería el mejor medio para contactarte? Yo creo que boris@buscalibre.com. Perfecto, fácil el email, ya saben, boris@buscalibre.com. Boris, agradecerte, muchísimas gracias todo este tiempo, tus consejos, tus comentarios, tu visión y tu experiencia valiosa. Definitivamente me llevo cosas para mí. Se me ocurrió lo último, Álvaro, lo último. Dale, por favor. Si alguien, estoy pensando en emprendedor, quiere hacer como algo de e-commerce, se tiene que tratar de hacer máster en marketing online, pero él. Entiendo, buenísimo consejo. Él y no tener un equipo. O sea, tener un equipo después, pero primero entenderlo, que haga sentido, que las variables conversen, saber cuánto es la llave que uno puede darle, tener esa sensibilidad un poco, aprenderla, que requiere tiempo, y de ahí poder delegarla. Buenísimo consejo final, Boris. Entonces ya saben, si quieren hacer un e-commerce o un negocio que tenga mucho intervención digital, hacerse máster en marketing digital, en todo lo que es obviamente la variable de adquisición, tráficos, en fin, todo lo relacionado a marketing digital, sí, básicamente. Llegamos al final del episodio, pero si antes tienes algún comentario, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn @sohoux. Soy Álvaro Añón, agradezco a Delphi Sebane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y Maru Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Muchas gracias.